Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Me hace bastante gracia el llamado famoso término viral. Estoy hablando de ese tipo de informaciones que se expanden como la espuma por las redes sociales, que no suelen ser muy importantes y que, vaya, pues tampoco perduran mucho en el tiempo. Pero de lo que voy a hablar hoy en este videoprograma, pues creo que sí que se merecería lo que sería pues un estudio, quizá durante décadas o quizá pues siglos, al respecto de lo que podríamos llamar la primera invasión ovni moderna de la historia. Los acontecimientos que sucedieron a finales de los años 70 en una pequeña provincia de Brasil, pues fueron de una gravedad absolutamente extrema y hoy lo vamos a ver en este vídeo. Y es que os cuento, porque resulta que en los años 1977 y 1978, los lugareños del norte de Brasil resulta que estaban absolutamente aterrorizados por lo que ellos describían como bolas de luz luminosas y que les atacaban, que eran prácticamente como vampíricas. Ese era el nombre que les dieron. Estamos hablando de objetos brillantes de diferentes formas, tamaños y colores, que además es que volaban a baja altura, que no eran los famosos gases del pantano, ¿no? Y que estaban muy cerca, pero que muy cerca de los seres humanos. Volaban a solo unos metros por encima de las copas de los árboles y, de hecho, llegaban a disparar rayos de luz a las personas que se encontraban en su camino en el suelo. Varios testigos afirmaron haber visto incluso seres pilotando aquellas naves, aquellos objetos voladores no identificados, describiéndolos como de no más de 3 o 4 pies de altura. Estamos hablando de pues un metro y medio, no mucho más en lo que sería pues su complexión. Y lo más impresionante, lo que separa estos avistamientos de los avistamientos habituales que yo suelo exponer aquí en este vuestro canal, pues creo que es realmente pues el tema de las numerosas y recurrentes lesiones que sufrieron aquellas personas que observaron aquellos ovnis. La cosa realmente fue seria. De lo que voy a hablar aquí es bastante serio, porque las fuerzas aéreas brasileñas, la FAB, la Fuerza Aérea Brasileira, pues consideró todos estos informes, todos estos testimonios, pues lo suficientemente graves como para lanzar una operación. Lo llamaron la Operación Plato. Operação Prato. No es el portugués mi mejor idioma, pero lo llamaron así, la Operación Plato. Y fue la primera misión militar en ese país con un enfoque exclusivo en los ovnis. Y de hecho, lo que se encontró en la Operación Plato pues fue prácticamente una auténtica locura. Tengo que decirlo así. Aquí ya os estoy enseñando algunas de las fotografías que consiguieron recopilar. Realmente objetos voladores que tenían diferentes formas, se presentaban con diferentes colores, algunos eran regulares, otros no lo eran. Y bueno, pues fue impresionante, de hecho, la cantidad de casos que hubo
Ahora los vamos a ir exponiéndolos y os cuento porque en el año 1997, poco después de que se desclasificaran los archivos de esta misión, de esta operación Plato, bueno, pues en parte, pues resulta que el capitán Holland concedió una entrevista a una popular revista brasileña de ovnis. Contó lo aterrorizados que estaban todos los sujetos que estuvieron involucrados en los sucesos y discutió algunas de las pruebas pues más convincentes, porque las había y desde luego pues hubo gente que murió a este respecto, encontrarse con ovnis y morir. Tremendo. En el volumen del material desclasificado se encuentran algunos casos interesantísimos con dibujos detallados, perfectamente detallados, de los objetos que sobrevolaban los cielos de la provincia de Colares en esa época, y lo cierto es que con el volumen que se ha llegado a conocer, pues uno como investigador empieza a pensar que aquello iba en serio, era una auténtica invasión ovni en toda regla. Los ovnis atacaban a los seres humanos, tomaban perfectamente bueno, pues tomaban muestras biológicas de nosotros y nos quemaban y nos mataban, o nos quemaban y nos dejaban vivos, quizás sin quererlo, por acción de la radiación de su tecnología al estar cerca de nosotros. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía de la testigo Aurora Fernández mientras era examinada por el doctor Orlando Zogby de las heridas sufridas. Impresiona desde luego ver que son las mismas incisiones o la misma quemadura que tienen los abducidos de todo el mundo en las últimas décadas. Son los mismos. Bien, expuesto lo que sería esta primera introducción, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y efectivamente nos vamos a ir al año 1977, al 2 de septiembre, a las 10 de la noche, al pueblo de Santo Antonio de Taguá. Y aquí tenemos a Amelia Martins da Silva caminando desde la citada localidad hasta su casita con una de sus hijas, que se llamaba Odete. Y bueno, pues resulta que cuando a 2 kilómetros de su destino observó venir por la derecha algo que describió como una luz amarillo rojiza muy brillante, como los faros de un coche, esa fue pues su descripción, pues se quedó completamente paralizada, se quedó anonadada. Era impresionante. Inicialmente la luz se la cruzó en diagonal a través de la carretera, pero cambió pues abruptamente de dirección y después pues se fue a por ellas, hacia donde estaban ellas, cruzando rápidamente la carretera desde su izquierda. Amelia y su hija pues buscaron como pudieron refugio, asustadísimas porque se dieron cuenta de que aquello, como que se había dado cuenta que ellas estaban ahí, y se refugiaron debajo de un árbol, y de pronto el objeto se detuvo por varios minutos delante de ellas como observándolas. Luego se movió lentamente y volvió a su posición original, este-suroeste, y se dirigió hacia el pueblo de Vigía Belém. Amelia no sufrió efectos físicos y no temió por su vida en ese encuentro, aunque estuvo muy asustada, ¿no? Y de hecho, pues ella, fijándose en todos los detalles de aquel impresionante objeto volador no identificado, pues pensó que era lo más hermoso que había observado en toda su vida. De hecho, se alegró de haber visto algo tan precioso en lo que era pues su existencia. La altitud
a la que lo observaron era de unos 30 metros y bueno, pues su hija, Odete, la hija de Amelia, pues una niña pues ya pues más tímida, pues coincidió con la exactitud del relato de su madre perfectamente. Eso fue cuando fueron, claro, interrogadas por el ejército brasileño, por separado. Bien, Amelia describió aquel objeto pues como de aproximadamente 1,30 metros de ancho, lo comparó como una mesa de su casa, por 1 metro de alto, redondo, como un plato invertido, como si fuese una peonza prácticamente, con una protuberancia alada que sobresalía por abajo y de la que salía una luminiscencia roja. El cuerpo principal era de color azul, del que salía una luz brillante, hermosísima, que daba la impresión de ser incluso transparente. Una auténtica maravilla. Amelia tuvo suerte, Aurora, como veíamos al principio, no, con aquellas luces que eran redondas y que perseguían directamente a la gente. En su incidente, bueno, pues Amelia no vio ninguna forma humana dentro del objeto y expuso que su movimiento era lento, pero a veces sí que aceleraba con una velocidad inusitada, pues prácticamente como el avión, como la que podría tener un avión a reacción, según se pudo exponer en los informes del ejército brasileño. Impresionante. Bueno, cogemos la máquina del tiempo otra vez y nos vamos al día 16 de octubre a las 5:30 de la tarde. Aquí tenemos a un señor que se llama Raimundo Nonato Barbosa, de 48 años. Está en la localidad de Santo Antonio do Ubintuba, está muy cerquita del río Bituba, en el lateral, en el kilómetro 32. Bueno, pues este señor estaba volviendo a su casa y cuando ya estaba pues ya cerquilla de ella, pues empezó a observar que tenía también cerca pues la vivienda de un amigo suyo, pero sintió algo raro. Sintió que estaba como perdiendo fuerzas y de hecho se dio cuenta de que había perdido uno de sus zapatos sin haberse dado cuenta para nada. Y entendió que algo estaba ocurriendo y que era rarísimo y desde luego gravísimo, pero siguió caminando. Y entonces miró para atrás, sobre su hombro, y vio una forma circular, de color amarillo rojizo, con una cola multicolor, a unos 30 o 40 metros de distancia. Tenía aproximadamente 1,5 metros de tamaño y se movía a entre 5 y 10 metros sobre el suelo. Estaba emitiendo algo impresionante, que era como una luz, un rayo de luz azul brillante que estaba golpeándole a él directamente, pues en la espalda. Ningún ruido en el ambiente, una campana de irrealidad total, el tiempo completamente parado, ese ovni detrás de él y aquello enchufándole un rayo de luz azul. Bueno, os podéis imaginar cómo estaba Raimundo, completamente pues con un miedo atroz en el cuerpo, no tenía fuerzas, pero asustadísimo, pues reunió pues todo lo que era el valor que podía tener un ser humano en ese momento y comenzó a correr a casa de su amigo y pidiendo ayuda a gritos como fuera, y con una prisa increíble, y sobre todo lo que quería era saber qué era lo que tenía detrás. Quería verlo bien, perfecto. Quería darse la vuelta, pero como que no podía. No podía, porque lo que quería era huir, pero es que tampoco aquel haz de luz le dejaba darse la vuelta bien. Y entonces lo que
estaba, era pues muy asustado y corrió y corrió y corrió y se dio cuenta de que el objeto, pues, mm, llegó un momento en el que ya pues parecía que estaba empezando como a subir, lo vio como mirándolo como para atrás y estaba detenido aquel ovni justo sobre los árboles, había dejado un rastro de destellos brillantes de diferentes colores y Raimundo en aquellos momentos pues se dio cuenta de que estaba pues literalmente temblando. Estaba temblando, pero no de frío, sino de miedo. De hecho, todo su cuerpo estaba temblando. Jamás supo Raimundo lo que le pasó. Lo que pasa con su caso es que perdió un zapato y nunca supo por qué. Y tampoco supo por qué no podía girar la cabeza. Pudo ser perfectamente abducido en este caso. Cogemos la máquina del tiempo otra vez y nos vamos a Colares, 16 de octubre, 6:30. Y aquí tenemos a Belaide Cecim Carvalho, de 24 años, médica y jefa del hospital de esta localidad de Colares. Y bueno, pues la doctora Belaide afirmó haber observado en los días y horas respectivamente citados un objeto brillante, impresionante, girando sobre la parte delantera de la aldea de la playa de Cajueiro, en el noreste, a baja altura, a unos 100 metros, pues lo que sería pues una serie de objetos de forma cónica cilíndrica, así es como lo expuso, ¿no? Con la parte superior más estrechita, con un tamaño aparente a su distancia de 3 metros de ancho y 2 metros de diámetro. Y bueno, el objeto se movía pues muy raro, como de forma irregular, como ondulando o basculando, ¿no? Realizando en todo momento como paradas bruscas, como si tuviese algún tipo de problema a la hora de tener algún tipo de vuelo. Estaba también girando al mismo tiempo. Dijo que incluso llegó a observarlo, esta médico, estando en ocasión acompañada por otras personas frente al hospital estatal local de Colares. Lo vio con más testigos. Una auténtica oleada, como estamos observando. En fecha desconocida, esto es así, tal y como lo expuso el ejército brasileño, pues otro ovni, en sus informes, pues describen un objeto volador no identificado, tipo platillo, de 1 metro de diámetro, con una especie de matriz de luz amarilla en la parte inferior, como si fuesen ventanillas. Y también, bueno, pues un material metálico oscuro con un anillo metálico gris claro a su alrededor. Realmente, pues la realidad, una vez más, superando a la ficción. El objeto tenía una cúpula brillante con paneles en la parte superior que emitían una luz blanca, intensa, preciosa. Y bueno, pues en la parte inferior, pues el objeto tenía una especie de como de mirilla donde giraba una luz roja brillante. Realmente algo que fue realmente espectacular. Muy bien, cogemos la máquina del tiempo otra vez. Nos vamos a Colares otra vez. 6 de noviembre, 1977. Antonio de Sousa, 51 años, policía militar, retirado. Desde luego este señor no ganaba nada a la hora de exponer ningún tipo de testimonio sobre ovnis, pero lo dijo, tuvo el valor de decirlo. Y bueno, pues es un vecino, está viendo la televisión y empiezan a producirse interferencias en la señal. Bueno, este señor sale para afuera a revisar la antena del techo de su casita y observa un objeto volador no identificado increíble,
de color gris, casi blanco, redondo, con un domo transparente en la parte superior. El objeto tenía pues como un círculo redondo en la parte inferior, emitiendo una luz que él expuso que estaba al rojo vivo, que estaba incluso emitiendo calor, y él lo podía notar desde abajo, desde la superficie. Y bueno, pues desde su posición el testigo incluso pudo ver como dos tubos pequeñitos, de pequeño diámetro, de los que salía una serie de luces de colores verdes y rojos dirigidos, ¿no? El objeto, una vez más, no hizo ningún tipo de sonido. Cogemos una vez más la máquina del tiempo y nos vamos al día 23 de noviembre, Colares, a las 9:30 de la noche. Antonio Ferreira, un pintor, está allí en su casa y describe que observa pues una especie de dirigible de forma oval, una forma como cilíndrica, de color rojiza, la parte inferior, y gris metalizado, un gris brillante metalizado en la parte superior, moviéndose más rápido que un avión a reacción en dirección sureste-noreste a una altura de alrededor de 1200 metros. Lo observa perfectamente y estima que el diámetro total del objeto era de aproximadamente de más de 2 metros. El objeto se movía de una manera además muy rara, muy irregular. Y el testigo además es que lo describe como una acción pulsante, ondulada y girando ocasionalmente. Como si tuviesen algún tipo de problemas a la hora de entrar en nuestra atmósfera, si nos damos cuenta. Muy bien, abril de 1977. Esto desde luego es gravísimo, porque es que resulta que más de 6 meses antes de que la operación Plato comenzara, pues resulta que 4 leñadores estaban a bordo de un viejo barco de pesca de madera y habían ido pues a la deshabitada llamada así, ¿no? La isla del Cangrejo, ¿no? Un nombre que por cierto me encanta, ¿no? A la isla del Cangrejo en la bahía de San Marcos, ¿no? Querían conseguir pues palos de madera para vender. Muy bien, ¿no? Una isla que está a cientos de kilómetros al este de Colares. Esto pasa, como he dicho, 6 meses antes de todo esto que he contado. Muy bien. Bien, al día siguiente, ellos pasan la noche allí, al día siguiente, 3 de los hombres se despiertan y se encuentran al cuarto muerto en su hamaca. Está carbonizado. 2 de los 3 supervivientes observan sus cuerpos y tienen unas quemaduras gravísimas. ¿Qué había pasado? Los que sobrevivieron nunca supieron lo que pasó, pero igualmente resulta que varias personas, y esto aparece en los informes de la Operación Plato, pues varias personas en el área de San Marcos, Isla del Cangrejo Piñeiro, pues también fueron quemadas esa noche por ovnis en incidentes similares a los de Colares. Y de hecho, esos avistamientos pues duraron 4 meses, abril, mayo, junio y julio de ese año 1977, aciago para los residentes de esa región de Brasil, antes de disminuir y aparentemente, pues los ovnis luego se trasladaron efectivamente al área de Colares, que es de lo que os he estado hablando hasta ahora mismo, ¿no? Muy bien. El responsable de la operación Plato, el general Ollanda, pues creyó que después de todos estos incidentes, los ovnis se fueron desplazando poco a poco más hacia el oeste de Brasil, hacia lo que sería la región del Amazonas. Algunos de los lugareños os cuento porque
fueron entrevistados por el comandante Ollanda, y describieron una forma recurrente, rarísima, con una silueta cilíndrica inusual, con una abertura en la parte superior. Exponían avistamientos con ovnis que tenían luces brillantes, parpadeantes en la sección inferior, como con dos apéndices preciosos, eso sí, ¿no? Sobresalientes, que parecían ser como una especie de antena, pero en este caso en la zona inferior. Los objetos emitían un intenso rayo de luz azul que se reflejaba en el agua, es decir, era físico. Este tipo de ovnis, o bueno, pues este ovni, pues actuó en esa zona de Brasil en esos meses, y se movían de forma horizontal. Así fue descrito lo que sería pues su movimiento. ¿Dónde sucedió todo esto? Pues en el estado de Pará, un estado del norte de Brasil, que es pues vamos a decirlo, como un parque nacional para la preservación del medio ambiente del Amazonas, ¿no? Claro, al proteger una franja de la densa y exuberante selva amazónica, pues resulta que el parque alberga miles de especies de vida silvestre. Algo que sería perfecto si una especie ajena a la Tierra quisiera estudiar cómo es nuestro planeta, a todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel químico. Gran parte de esa zona se inunda anualmente, lo que hace que las áreas remotas sean además accesibles por barco. Muy bien. El pueblo de Colares resulta que está ubicado justo en el centro de todo esto. Y bueno, pues estamos hablando de que ese núcleo de acción pues estaba compuesto por gente que era trabajadora, gente normal y corriente, trabajadora, humilde, pescadores, agricultores, etcétera. Bien, el incidente de estos ovnis que he expuesto al principio, al cual se le llamó las luces chupa chupa, porque directamente atacaban a los seres humanos y les quitaban algo de lo que es pues nuestra composición de nuestras pieles, por ejemplo, ¿no? Pues comenzó con luces en todo el estado de Colares, a veces en forma de sombrero, de forma redonda, de disco o como un paraguas. Los locales, bueno, las personas de allí las vieron en localidades como Bacuri, Penta do Machadiño o la playa do Correo. Parecían venir desde muy alto, de muchos lugares, del cielo, de la bahía, y también pronto desde una posición horizontal, como hemos observado anteriormente. Bien, alrededor de las 6 de la tarde, cuando se ponía el sol, había escenas que eran de película, eran grotescas. Grupos de hasta 50 o 60 personas se reunían en una sola casa, mujeres y niños sobre todo, para protegerse de las luces y de los ovnis. Por la noche, poblaciones enteras veían objetos voladores no identificados volando, incluso encima de sus casas, y también más arriba, más altitud, en flotillas, como hemos visto en México, sobre todo a principios del siglo XXI. Muy bien. Las pruebas fotográficas fueron tremendas, las que llegó a recopilar la Operación Plato. Y es que en la investigación entre octubre de 1977 y enero de 1978, pues agentes de inteligencia de la base de la Fuerza Aérea en Belém, en el norte de Brasil, pues entrevistaron a cientos de testigos en Colares y también a otras personas de una
treintena de otros pueblos al norte de Belén. Bueno, pues la verdad es que, como estáis viendo, esto es tremendo, ¿no? Como he expuesto antes, los agentes de inteligencia pasaron 4 meses investigando cientos y cientos y cientos de avistamientos y de encuentros. Era un pequeño equipillo formado únicamente por el capitán Urigande Ollanda y por 6 sargentos más, y estaban armados pues solamente con un telescopio, con un trípode, con cámaras y con grabadoras, nada más. Realmente surrealista, pero pasó así. Bien, después de 4 meses, el brigadier López de Oliveira, comandante de la base en Belén, cerró la investigación, como no podía ser de otra manera, a instancias de sus superiores y del gobierno de los Estados Unidos, y entonces Ollanda y su segundo al mando, que se llamaba era el sargento Flavio Costa, pues inmediatamente pues empezaron ya a recopilar y a organizar pues todo lo que tenían en un informe que constaba de 500 páginas con documentos y cientos de fotos y películas cinematográficas, tanto de ovnis como también de mapas y de bocetos. Muchos de los bocetos pues muestran las trayectorias de varios ovnis que pasaron sobre un área en la misma zona del avistamiento. Todo esto fue enviado al cuartel general de la Fuerza Aérea en Brasilia, y ninguno de los registros pues se hizo público hasta el 20 de mayo del año 2005. Se desclasificó algo de esta información y pasó algo raro, porque también llamaron a ufólogos brasileños que fueron invitados a reunirse con los líderes militares para que tuvieran acceso a ver las fotografías de la Operación Plato. Llamaron a ufólogos los militares. Bien, durante los momentos aquellos, durante aquellas reuniones de Brasilia, a los investigadores de ovnis, a los ufólogos, se les permitió examinar unas 110 fotografías y 160 documentos de aquella operación Plato mítica. Sin embargo, pues todo se quedó ahí y se le dio carpetazo aparente en este año 2005 a todo este asunto. Bien, a lo largo de los años, la llamada Operación Plato, pues se le ha considerado como única en la historia del fenómeno ovni. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque todo lo que pasó resultó en una prueba bien documentada, documentadísima, de que los ovnis son reales, y lo estoy diciendo bien claro. Nunca antes, ni desde entonces, una serie tan larga, tan larguísima de avistamientos y encuentros ha sido tan bien investigada y documentada oficialmente por el gobierno de ningún país, especialmente, además, uno del tamaño de Brasil, que es inmenso ese país. Y las conclusiones son brutales, ya que durante un largo periodo de tiempo, pues estos ovnis volaron donde quisieron, pues puedo decir esto claramente, con total impunidad, sin ningún tipo de defensa por parte del ejército brasileño. Tampoco Estados Unidos, sabiendo como sabía lo que estaba pasando, pudo con una oleada tan impresionante como la del estado de Colares del año 77. Simplemente el fenómeno ovni fue totalmente imparable. Y además peligroso. Y además excesivamente variado. Variadísimo. Y es que aparecieron en forma de luces brillantes. A menudo, es verdad que eran, bueno, había muchísimas que eran esféricas, ¿no? En forma de bolas o de discos, ¿no?
que se movían a, bueno, pues podríamos decir a ras de tierra, ¿no? Pero es que pues había otras que es que eran pues distintas, se mostraban con otras formas y ejecutaban maniobras bruscas, rotaban, se movían rápidamente y además disparaban rayos de luz que se dirigían a las personas y las quemaban. ¿No sería todo esto viral a día de hoy? En ocasiones se vieron incluso ovnis sumergiéndose en las aguas de la bahía de Marajo, algo que, eso sí, sí que vimos en la desclasificación de documentación de ovnis del año 2021 al respecto de los acontecimientos de San Diego, de la bahía de San Diego en Estados Unidos del año 2004. ¿No? Pero es que aquí los sucesos fueron a más y a más y a más y a más. Aquellos ovnis eran completamente impunes y hasta en ocasiones, pues los pescadores vieron luces azules que se movían por debajo del agua. OVNIs presenciados por gente que estaba en barcos y los veían perfectamente, que estaban buceando, vamos a llamarlo así. Ante todo esto, pues a mí realmente, pues claro, y ya para terminar el programa, necesito hacer una reflexión ante la Operación Plato, ¿no? Y es que la documentación de Brasil y de Estados Unidos, pues ahí está todavía, esperando a ser desclasificada y nunca jamás será desclasificada porque hay un miedo atroz a que la bolsa caiga si todo el tema extraterrestre se difunde. ¿Qué será lo que nos esconden? ¿Es posible que los militares piensen que nos tomemos a mal que el fenómeno ovni experimenta con nosotros? Y es que estamos hablando de una auténtica invasión, porque el número de incidentes fue brutal. Además, sobre todo, al respecto de la interacción, fue a mujeres. Esto ya lo he visto en el tema de las abducciones y de los visitantes de dormitorio, pero aquí los ataques realmente hubo mayor porcentaje a mujeres. Por supuesto, tengo que hablar del tema del inconsciente colectivo. Es posible que hubiese algún tipo de fenómeno y esa variabilidad en las formas de los ovnis pues fuese no fuese otra cosa nada más que el inconsciente colectivo de una población que estaba escenificando algo que ellos identificaban como un ovni y que era un fenómeno, pero que se estaba escondiendo bajo la forma de lo que las personas pues finalmente acaban teniendo como una imagen de un ovni en sus cerebros. Puede ser posible. Luego tenemos aquí el tema de los ataques a las personas conscientes perfectamente e inconscientes, como hemos visto en la isla de los cangrejos, en donde hubo pues un grupo de pescadores que, bueno, uno murió y otros dos quemados, ¿no? Que ya se ha visto en más ocasiones en el fenómeno ovni y que no tengo ninguna duda de que es por un tema de la radiación, de estar cerca de un ovni, pero ¿cómo de cerca estuvo ese ovni de aquellas personas? Luego, el tema de las interferencias en aparatos de televisión, lo he visto más veces en el fenómeno ovni, es un clásico, podríamos decir, ¿no? El tema de las campanas de irrealidad, la falta de sonido, lo he visto, como siempre, lo hemos visto en el fenómeno ovni, ¿no? Apariciones de seres en esas luces que iban tan cerquita de la superficie. Y aquí tenemos una dualidad, ese tema del peligro total contra la fascinación que nos da el hecho de ver esas tecnologías tan impresionantes como las que hemos ido viendo en las fotografías y las recreaciones en 3 dimensiones
en todo el programa. Realmente estamos ante algo increíble, porque el fenómeno ovni es increíble y también asusta, da pánico. Y de hecho, pues su tecnología es perjudicial para nosotros. Y sobre todo, ¿qué quieren a la hora de, eh, pues, atacarnos? Y si quieren muestras, vaya, pues lo hicieron. Pero ¿por qué solamente en un lugar? ¿Era una experimentación, pues como si fuese un primer ensayo? Vamos a decirlo así. Ante todo esto, pues hay algo que me interesa también muchísimo, que es el tema de la viralidad, que así empezaba el programa, ¿no? Viralidad. Fotos que son gravísimas, pero son de los años 70. Hoy, desde luego, habría literalmente miles y miles y miles de vídeos recopilados durante los meses que duró esta macro oleada y que estarían en las redes sociales y sin ninguna duda sería imparable. Hoy la operación Plato, con aquellos militares preguntando, no sería posible directamente. Y creo que estamos ante, sinceramente, una auténtica invasión ovni, una llegada, pero solo en un pequeño estado de Brasil, quizá una experimentación, quizá una primera prueba seria de un contacto por encima de nuestras autoridades. Hicieron lo que quisieron. Y es que siempre quedan las mismas preguntas. ¿Por qué allí? ¿Por qué allí en Brasil? ¿Lo eligieron? ¿Quiénes eran? ¿Qué pretendían? Porque sobre todo a mujeres. Quizá el tema genético entraría aquí. ¿Por qué atacan a seres humanos? Y también hemos visto en el tema de las mutilaciones de ganado al ganado bovino y ovino en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se desclasifica toda esta información ya? Tanto miedo hay. Tan grave es el tema ovni como para tener toda esta información casi 50 años esperando en un cajón. En un cajón, por supuesto, claro, en el lugar más seguro de todo Brasil. Y cuando sí desclasificaron algo, a mí hay algo que realmente es que me apasiona, porque creo que los militares no tienen para nada controlado todo este tema, porque llamaron a los ufólogos, a los investigadores de allí. ¿Hay algo que nosotros los investigadores sí sabemos que ellos no saben? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa sobre lo que podríamos decir la primera invasión seria de una inteligencia o varias a la vez, ajenas a la Tierra, en la Tierra, en un determinado lugar, haciendo actividades que a día de hoy no se podrían hacer porque todo el mundo tiene una videocámara, pero en aquellos momentos nadie tenía una videocámara en Colares. Entonces, ¿qué pasa? Esos extraterrestres eligieron ese momento del espacio y del tiempo para hacer, pues, una última prueba final ante lo que podría ser una presentación ante una situación en donde no les quede más remedio que estar ante nosotros por pues por una guerra o porque vayamos a destrozar la capa de ozono o porque vayamos a entrar en una tercera guerra mundial y ellos tengan que presentarse para salvar nuestro planeta. ¿Era esto una primera y última gravísima prueba
que hoy sería absolutamente vital. Bueno, pues aquí os dejo este videoprograma que desde luego me ha encantado investigar y hacer para todos vosotros. Y aquí se queda la operación Plato, mítica, que desde luego deja más incógnitas que respuestas, pero que se ha quedado como algo irresuelto y que creo que las víctimas de todos aquellos ataques, increíblemente lo estoy diciendo, ataques de ovnis a seres humanos, pues merecen que sean respondidas por nuestros dirigentes y por las autoridades, por dignidad y por honor. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.